Gracias te damos, Señor, por el día. En el nombre de Jesús me dispongo para comenzar. Amén y amén. Amén. Estamos en la clase número 27. Clase número 27, segundo ciclo, ética cristiana. Yo ya estoy casi finalizando. Vamos a tener seguro un par de clases más, pero ya estamos llegando al final, por lo menos, de ética cristiana. Estamos llegando al final, ¿no? Me gusta el pastor Pablo también con la materia de él, que es ministerios, obra ministerial. Bien, en ética hoy va el último cuestionario de ética cristiana. Va a estar entregando Mana Nancy y enviando por archivo a los hermanos de las redes. Bien, saludo para todos, Dios les bendiga. Y estamos viendo lo último de la clase anterior, ética cívica, lo puse allá arriba, que era el compromiso del cristiano con las dos ciudadanías, ¿no? La ciudadanía del cielo y la ciudadanía de la tierra. Aunque estamos en el mundo de paso, transitoriamente, tenemos que obedecer las leyes justas y las autoridades del mundo. Incluso la Biblia nos manda a orar por los que están en eminencia, los reyes, los gobiernos. Donde quiera que exista una comunidad de seres humanos, se precisa una organización, como es el Estado, como es la iglesia, la familia. Toda autoridad viene de Dios, lo vimos. No hay autoridad sino las que Dios coloca. Pueden ser buenas, pueden ser regulares, pueden ser malas, pero no hay autoridad sino las que Dios permite que accedan a esa profesión, podemos decir, pública, no de servicio. Bien, desobedecer las leyes injustas nos va a traer persecuciones, pero estamos obligados a obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? En cuanto las leyes de los hombres contradigan la ley de Dios. El creyente debe esmerarse en la obediencia y la sumisión por causa del Señor, ¿no? Por causa del Señor se debe someter a las autoridades y a las leyes, no solo por el temor al castigo, sino por la conciencia. Estas leyes incluyen las leyes de tráfico, contratos, negocios justos, sinceros, etcétera, ¿no? Son leyes que hacen a la convivencia social y que una sociedad sin leyes sería catastrófica, ¿no? Tiene que haber leyes, ¿no? Tiene que haber algunas leyes de convivencia. Bien, el creyente también debe esmerarse en pagar puntualmente las tasas, los tributos, las contribuciones, los impuestos, porque esto también lo enseña Jesús, ¿no? Darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús enseñó y él mismo pagó impuestos, enseñó esto y él mismo, ¿no es cierto?, siendo el Señor de señores, podía haber estado exento, creador de todo, pagó los impuestos. El creyente no solo debe a las autoridades sumisión y obediencia, sino también respeto y honor. Por lo tanto, hay que respetar a la patria y a sus símbolos. No, respetamos la bandera. Vemos que Israel mismo cada tribu tenía su bandera, y cuando acampaban alrededor del tabernáculo, cada tribu colocaba en el mástil su bandera. Era la forma de identificar las 12 tribus de Israel. Entonces es lógico que una nación tenga ciertos símbolos que le representen y que tenemos que, como creyentes, respetarle, ¿no? Respetamos la bandera, el escudo, la escarapela, cosas que hacen a todas las naciones del mundo, ¿no? Todas las naciones del mundo tienen una
un himno, tiene una identificación, ¿no?, que hace a su historia, ¿no? Y el creyente tiene que respetar esos símbolos, ¿no? No llegar al extremismo del testigo de Jehová, que no jura la bandera, incluso algunos en algún momento han tenido problemas con las autoridades, porque la conscripción, por ejemplo, obligaba a la jura de la bandera. Ellos se negaban a hacer la conscripción y se negaban a la jura de la bandera, ¿no? Y esto ha traído que muchos testigos de Jehová fueran privados de libertad, se le haya hecho causas. Es como la transfusión de sangre, que dejan morir sus seres queridos para no transferir sangre, cosa que no tiene sentido, ¿no? Con la palabra de Dios. Primeramente, el tema de la sangre, lo que la Biblia prohíbe es comer, no transferir. La transferencia de sangre humana puede salvar una vida, es una práctica médica que puede salvar una persona que está sufriendo una hemorragia, que tiene pérdida de ese fluido, ¿no? Le pueden colocar del mismo grupo sanguíneo y salvarle la vida, ¿no? Nada que ver con comer sangre, que ni siquiera era sangre humana lo que Dios prohibía, sino era sangre animal. Porque la vida del animal está en la sangre y porque la sangre fue dada para expiación. La sangre de los animales fue dada por Dios para expiar los pecados. Entonces, el animal no tiene espíritu, el animal, ¿no es cierto?, tiene la vida en la sangre, y cuando la sangre se derrama se termina, a diferencia del ser humano, que es trinitario, que no tiene la vida en la sangre, no tiene la vida en el cerebro, no tiene la vida en los pulmones. La vida del ser humano está en el espíritu. Dados al hombre para que el hombre enseñoree y se alimente, porque así fue la ordenanza, que podía el hombre tomar de todo lo que Dios había creado para alimentarse. Pero Dios ordenaba, no porque la sangre animal no fuera a causar daño, sino por un reconocimiento, un respeto al Creador. Dios ordenaba que cuando se tomara una vida animal se derramara la sangre en tierra, ¿no? Se degollara, se derramara la sangre en tierra. Y prohibía a Dios desde el trato con Israel hasta el Nuevo Testamento, donde se confirma esto, prohibía a Dios comer animal ahogado o animal que no fuera desangrado. Lo prohibía porque la sangre no había sido derramada, estaba dentro del cuerpo animal. Dios prohibía comer animal ahogado, animal sacrificado a los ídolos, que ya esto tiene que ver con espíritu, ofrenda a los demonios, y animal, no es cierto que no haya sido desangrado. Esto se confirma en el Nuevo Testamento, porque muchas veces decimos eso para la ley, el tiempo de Israel, eso es para antes, ¿no? Pero todo lo de antes que se confirma en el Nuevo Testamento es para nosotros. Y ese tema se confirma en el Nuevo Testamento, en la reunión apostólica en Jerusalén, donde se determina que el creyente debe abstenerse de animal ahogado, sacrificado a los ídolos, y de sangre, ¿no? Entonces, tampoco hoy, porque hoy 99,9% del pueblo cristiano no le da importancia a esto, a este principio. La mayoría hacen asado, comen morcilla, ¿no es cierto? Ninguno se priva. Yo tengo cantidad de creyentes de diferentes denominaciones, y a veces en la misma iglesia se hace asado y se pone las morcillas para que consuman, ¿no?
Entonces, la morcilla está hecha con sangre animal. Y este tema de la sangre está confirmado en el Nuevo Testamento. No es algo que agarrado de los pelos, ¿no?, del Antiguo, sino es algo del Antiguo que permanece en el Nuevo Testamento, porque el grupo apostólico de la Iglesia en Jerusalén trató el tema de la ley, de los rituales, como la circuncisión, el sabbat, todas esas cosas, y ellos consideraron que debía el creyente abstenerse de fornicación a animales ofrecidos a los ídolos, animales que hoy en el mundo moderno no tenemos mucho de esto, pero en el mundo antiguo era muy común las ofrendas a los demonios, y los animales se consumían por el pueblo, después no se tiraba. Hoy lo único que queda vestigio, por lo menos en esta parte del mundo, son los cultos africanistas o bandistas. Ellos sacrifican un corderito, sacrifican una cabrita, sacrifican una gallina y regalan a los vecinos la carne, porque a ellos les interesa la ofrenda de la sangre de ese animal, la vida de ese animal como ofrenda. Luego la carne la reparten, los vecinos generalmente consumen esto. Bueno, si sabemos que tiene ese origen, no podemos consumir. Si sabemos, ¿no? Todo es cuestión de conciencia, ¿no? Es lo mismo que si sabemos que murió ahogado, si sabemos que no fue desangrado, si sabemos, si no sabemos, no preguntamos nada, damos gracias a Dios y comemos, porque no podemos llegar a una casa y preguntar cómo mató la gallina, ¿no? No podemos ir a la carnicería y preguntar cómo murió el cordero, el chancho, la vaca. Dice, compra todo sin preguntar nada. Ahora esto tiene una línea, ¿no? Que si yo veo, si no pregunte nada, de gracia y coma. Pero si a mí me ponen la morcilla en el plato, yo estoy viendo y estoy sabiendo que está hecho con sangre animal. Es imposible negar la fabricación, ¿no es cierto?, de este elemento que está hecho con la sangre de la vaca. Entonces, cuando yo veo, no puedo ya participar porque ya mi conciencia está avisada de que es sangre, ¿no? Me ponen el cuello de la gallina lleno de sangre porque le hicieron el molinito, ¿no? Y me ponen en el plato, yo veo. Entonces yo no puedo participar. Ahora sí, esto viene todo en una mezcla ya, ¿no es cierto?, en un guiso, lo que fuera, no pregunto nada, doy gracias y como. Porque si no, también, alguien me dijo, entonces dice, a mí me sirven vino, yo tengo que dar gracias y tengo que tomar. Si yo estoy viendo que es vino, que es alcohol, yo no puedo participar. Mi conciencia ya está siendo cómplice de ese tema si yo participo. Esto es la ignorancia, vamos a decir, hicieron un pato al coñac o hicieron un matambre a la cerveza, ¿no?, que se hace para tiernizarlo. Bueno, damos gracias y comemos, porque en la cocción todo ese licor o ese alcohol que pudiera verse se disipa, ¿no? Esto, no ir al extremo de decir, no, yo no tomo matambre hecho a la cerveza, o no voy a comer una torta una torta borracha que le llaman, ¿no? Este ya es un extremo, ¿no? Damos gracias y comemos, porque no se va a embriagar con una porción de torta, a no ser que sea un beduino que se coma la torta entera, ¿no? Pero si usted come una porción de torta no se va a embriagar, es como te convidan un bombón relleno de licor, no te vas a perder la conciencia por un bombón, ni por dos, ni por cuatro, ni por media docena de bombones, ¿no? Porque es mínimo lo que tiene de licor. Estamos hablando de los extremos, ¿no? Cuando nuestra conciencia se involucra, porque yo estoy sabiendo
¿no? Que está elaborado algo con sangre o el animal no fue. Es decir, voy en una casa y yo veo mi tía, mi cuñada, mi suegra, revolvió la gallina, fue al gallinero y le hizo el helicóptero a la gallina, ¿no? Y después preparó para que nosotros almorcemos. Yo ya vi cómo mataron la gallina, entonces no puedo participar. El animal murió ahogado, murió con su sangre, ¿no es cierto? Adentro no fue desangrado. Entonces, o tengo la opción de decirle al dueño de casa, mira, por favor, degollarla, desangrarla, o decir voy a comer otra cosa, ¿no? Lamentablemente no me siento bien del estómago, ¿no? Pero no puedo porque yo vi. Ahora, si yo no veo, no pregunto nada. No ando averiguando cómo falleció la gallina. ¿Me entienden? Como ir a la carnicería. No preguntamos cómo mataron la vaca, cómo mataron el chancho. Voy, compro y como. Es decir que, pero esto está confirmado en el Nuevo Testamento y debería ser una práctica para todo el pueblo cristiano. No puede obviar el pueblo cristiano algo confirmado por los apóstoles, porque está confirmado por el grupo apostólico que decidieron que el creyente, de todos los rituales hebreos que había, debía abstenerse, ¿no es cierto?, de fornicación, de animal ofrecido a los ídolos, de animal ahogado y de sangre. Eran cosas que vienen de la ley, pero por alguna razón se autentican en la gracia, se validan en la gracia. Hay muchas cosas validadas en la gracia, porque algunos, los que no les gusta el orden, los que no les gustan los límites, esa es la ley, eso reglas del tiempo de los hebreos, no, eso era el tiempo de la ley, no estamos en la gracia, pero de la ley traemos todos los mandamientos. Y yo no puedo matar a una persona porque la gracia no dice nada acerca de no matarás, ¿no? Es obvio que en la gracia guardamos mandamientos, que los 10 mandamientos son la estructura de toda la ley espiritual, ¿no? Y el Señor dejó claro que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, la ley está en vigencia, los 10 mandamientos. ¿Cómo podemos tomar los mandamientos, tomar cosas de la ley que hacen a la convivencia, a la vida cristiana? Y, por ejemplo, decimos, no, el diezmo no es de la ley, ¿no? Entonces, eliminamos lo que no nos gusta, que nos toca en el bolsillo. Eso es para el tiempo de los hebreos, eso no es para ahora. No, pero hay muchas cosas de la ley que tienen validez en la gracia porque no fueron eliminadas. Lo que fueron eliminados son los rituales, los tipos, la simbología, porque incluso yo diría no fueron eliminadas, sino fueron colocados en su verdadera perspectiva. Por ejemplo, el sábado, el guardar el cuarto mandamiento, guardarás el sábado, lo santificarás, 6 días trabajará, el séptimo reposará de toda tu obra. Cuarto mandamiento, sábado. ¿Por qué no guardamos el día del almanaque? Porque ese sábado de la ley era un tipo de Cristo. Cristo es nuestro sábado, Cristo es nuestro reposo. ¿Por qué yo digo esto? Porque lo dice la Escritura, ¿no? Que el que está en Dios entró en el reposo del Señor, entró en el sábado del Señor. El que está en el Señor, que está en Dios. Entonces, al tener a Cristo, yo entré en el reposo del Señor. Nada que ver con el calendario, sino que ahí había una figura de Cristo dentro de los 10 mandamientos. Cristo es nuestro sábado, nuestro reposo. El que aceptó a Cristo, todos los días de su vida está en sábado, ¿no? En reposo. Por ese motivo no guardamos el día del calendario, del sábado, ni el domingo tampoco, porque algunos
se van al domingo, el domingo el día del Señor. Ni el domingo ni el sábado. Ese almanaque, un almanaque de origen griego, pagano, que no tiene nada que ver ni siquiera con el almanaque hebreo, que era el que estaba en vigencia en los días de Cristo. Era un calendario hebreo que no tiene nada que ver con el calendario occidental, ¿no? Y vuelvo a decir, ese sábado era tipológico y va más allá del calendario, porque el hebreo tenía a veces un año entero que era sábado, a veces tenía un mes entero que era sábado, a veces tenía en la semana de calendario tenía 3 sábados. Porque, vuelvo a decir, ese sábado de los mandamientos no tiene que ver con el almanaque. Tiene que ver con que el hombre debe trabajar 6 días y descansar el 7º. Punto. No importa que sea un lunes que le toque descansar o que sea un martes que le toque descansar. Lo que Dios pretende que el hombre un día descanse, un día se ocupe de la adoración a Dios, del culto a Dios, ¿no? De dejar el trabajo material y reponer su fuerza, como lo debe hacer la tierra. La tierra había que cultivarla 6 años y el 7º se dejaba, era sábado para la tierra. En ese 7º año la tierra se recuperaba sin fertilizantes, sin agroquímicos. La tierra volvía a producir, pero como el hombre no la deja descansar y no obedece ese mandamiento, necesita agroquímicos, abono, fertilizantes, mata maleza y toda esa porquería que usa para que la tierra produzca y produzca sin reposo. ¿No? Si obedeciéramos la ley de Dios, no necesitaríamos echar mano a todo eso. La tierra se recupera sola. Pero hay un año, después de los 6, que la tierra no debe ser sembrada, ¿no? Eso va para los animales que dan a luz también, los que crían. También debe dejar que el animal repose y descanse y se recupere. Ese es un principio, ¿no? Es un principio que se aplica a todos los órdenes de la vida y que no tiene que ver con el calendario. Porque vuelvo a decir, si es panadero va a descansar el lunes. Mejor cuando más trabaja sábado y domingo. Y no tiene, ¿qué tiene de malo, no? Trabaja todos los 6 días y el 7º le toca lunes, descansa lunes. Si le quiere descansar un martes, descansa un martes. Porque no nos movemos por calendario, nos movemos por la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Era un principio espiritual y a la vez era una figura de Cristo dentro de los 10 mandamientos. ¿No? Es como la Pascua. ¿Por qué no hacemos la Pascua? Porque la Biblia dice, el Nuevo Testamento dice, nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros, que es Cristo. Entonces ya tenemos nuestra Pascua, que es esa Pascua hebrea, era figura de Cristo. Cuando viene Cristo, el Cordero de Dios muere en la cruz, nuestra Pascua fue sacrificada. Punto. ¿Para qué guiarnos por el almanaque, que es una fiesta comercial, a donde se venden roscas y se venden huevos de chocolate y todas estas cosas, y hacen el mes los comerciantes? No tiene nada que ver con la palabra de Dios, lo que significaba la Pascua. Pascua era liberación. El que vino a Cristo fue liberado de su pecado, fue liberado de la esclavitud, del yugo, de la carga. Y bueno, ya tuvimos nuestra Pascua, que es Cristo. Por eso nos celebramos la Pascua. Así hay muchas figuras en la Biblia que tienen el cumplimiento, el sello en Cristo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, no necesitamos seguir celebrando esas figuras que hablaban de Cristo, ¿no? Cuando vinimos a Cristo, puntos. Tuvimos Pascua, tuvimos el sábado, tuvimos un montón de cosas. Él es nuestro maná, Él es, ¿no es cierto?, es el cumplimiento de toda la ley, es Cristo. Así lo dice la palabra. Entonces, por eso hay cosas que no es que finalizaron, sino que las ubicamos en la verdadera comprensión.
de aquellas cosas, ¿no? Aquellos rituales. Bien. El cristiano, por último, tiene derecho a mantener y expresar sus opiniones políticas, pero no debe nunca entrar o participar en reuniones políticas como creyente. No debe militar, sino debe hacerlo como ciudadano. Votar, pagar los impuestos, ¿no es cierto? Todos los deberes ciudadanos los hacemos, pero no militamos en la política. Tampoco introducimos la política dentro de la iglesia como un elemento de división. La participación política nunca debe atentar contra el servicio, las actividades de la iglesia y las enseñanzas de la Biblia. No, entonces por ese motivo no metemos la política junto a la vida cristiana. Y esto está en la Biblia, ¿no? Esto lo enseña Pablo a Timoteo cuando dice: ninguno que milita para Cristo se enrieda en los negocios de esta vida. Se lo traduzco: ninguno que milita para Cristo milita para esta vida. O militamos para Cristo o militamos para esta vida. No coinciden las dos militancias. Entonces, no se enriede en política. Bien. Vamos a la ética de compromiso. No, la ética cívica la veo una ética de compromiso, pues como creyentes tenemos un compromiso con el mundo. Para entender bien el papel del cristiano, examinemos el sentido que Jesús le dio a tres figuras, que yo se lo puse en el pizarrón, que son luz, sal, luz y levadura. Son las tres figuras que utilizó el Señor para referirse al cristiano en el mundo, ¿no? Podemos leer en Mateo, capítulo 5, 13. Bueno, todos esos textos usted los conoce, pero de todas maneras en el estudio lo va a tener. Que son archiconocidos. Mateo 5, 13 y 14, dice: vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale para más nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿No? Y 13:33 de también Mateo 13:33. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos semejante a la levadura que tomó una mujer y le escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. 3 figuras que usó el Señor: sal, luz y levadura. ¿No? Esto nos da un entendimiento de nuestro compromiso en el mundo, ¿no? El creyente tiene la misión de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y debe tener ojo con la levadura. Sal es diferente al medio en que se coloca, es una cosa extraña. Primera de Pedro 4:4. Es algo de afuera que se coloca en algún elemento. Primera de Pedro 4:4. Dice así: en lo cual parece cosa extraña que vosotros no corras con ello en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. Es algo extraño que no pertenezcamos al mismo movimiento, la misma corriente del mundo, ¿no? Por eso es el caso de la sal es algo externo que se le agrega y su objeto es preservar de la corrupción. Si el creyente no ejerce esa función antiséptica en el mundo, en conducta y en palabra, por eso dice que nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Es decir, que estamos siempre cumpliendo la función antiséptica. Bueno,
Hoy hay muchos químicos, preservantes, cámara frigorífica, en fin, muchas maneras de preservar algún alimento, alguna carne, algún comestible para que no se eche a perder. Pero en el tiempo antiguo la única forma de preservación era la sal. No había cámara frigorífica, no había químicos, no había. Entonces se tenía que salar para que no se echara a perder, no se perdiera, no se corrompiera. La sal le preserva por mucho tiempo, ¿no? Lo que está curado con sal, bueno, puede durar años, ¿no? Sin que ninguna bacteria, ningún parásito, ni siquiera ningún insecto le contamine, ¿no? Esa acción antiséptica tiene que tener el creyente, en el lugar de donde vive, en el lugar de su familia, en el lugar donde trabaja, en el barrio donde se mueve, tiene que tener esa función antiséptica, es decir, en conducta y en palabra. Si no tiene esto, se hace inútil, lo dijo el Señor. Si la sal se desvanece, no sirve para nada. La sal cuando se corrompe, hay muy pocas cosas que corrompen la sal. Pero generalmente cuando la sal se hace insípida, que no sala más, no pierde su función, tiene ningún valor. Se solía usar para solidificar los caminos en el tiempo antiguo, ¿no? Cuando la sal se descomponía, que no tenía mala función, se tiraba en los caminos de tierra y para solidificarlo, para hacerlos transitables. Por eso dice, no sirve la sal, que pierde su sabor, no sirve para más nada, sino para ser tirada afuera, hollada por los hombres, pisoteada, quiere decir. Porque esa sal inservible, la única función que tenía era afirmar los terraplenes de tierra para que pasaran los caballos, los carros, la gente. La sal que pierde su sabor. Y ese es el creyente que pierde la función antiséptica, ¿no? Porque no se mete, porque no habla, porque no se compromete, porque no se juega, ¿no? Si la sal pierde su sabor, dijo el Señor, no tiene más ninguna utilidad, en que es desechada. Entonces tenemos una función, ¿no? Vuelvo a decir, en hechos y en palabra, ¿no? De preservación donde nos movemos, de la corrupción, de atajar, de ser el reservorio de ciertos valores cristianos y morales, ¿no? Si la iglesia ya no tiene esa reserva de valores, no tiene sentido que la iglesia exista, ¿no? La iglesia tiene una función antiséptica. Es algo de afuera, una cosa extraña que preserva la corrupción. Después dijo el Señor, luz, ilumina lo que está oscuro. El creyente debe mostrar esa luz de testimonio también en palabra y en obra. En contacto directo y continuo es la luz del mundo, porque ilumina al mundo, si no el mundo estaría en completa oscuridad. Entonces la iglesia ilumina. Hay una luz de la iglesia o de cada creyente en forma individual. Sal y luz. Y por último, levadura, que es símbolo de corrupción. Por eso dice Colosenses, limpiado de toda vieja levadura, para que seáis nueva masa. Esto es sin engaño, sin hipocresía, nueva masa limpia. Porque la levadura era símbolo de pecado para el pueblo de hebreo. Por eso en la Pascua la ordenanza era limpiar la casa de todo rastro de levadura.
se tiraba afuera de la casa, de la propiedad, se limpiaba, ¿no? Porque simbolizaba el pecado. El pecado es como la levadura dentro de la masa, ¿no? Se le pone una pizquita, un poquitito, ¿no? Y se le amasa y desapareció ese elemento leudante. Cuando uno amasó, luego el ama de casa amasó, eso se mezcló y desapareció entre la harina. Pero todos sabemos, se le deja reposar, se le tapa allí con un trapo y empieza a crecer y a tomar volumen, a veces 2 o 3 veces en la medida de la medida original, ¿no? Ese es el efecto del pecado, de la corrupción en el hombre, en la sociedad, en la familia, en todas las áreas, ¿no? Es algo que penetra mínimo, casi no se puede distinguir, se mezcla con todo hasta que fermenta. Cuando fermentó, hizo crecer 2 o 3 veces el volumen de la masa, ¿no? Eso es que el Señor dijo que había que cuidarse de esa levadura. Efesios 6:12 dice que esas levaduras son potestades de las tinieblas. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, malicia espiritual en los aires. Esa es la corrupción de la maldad cuando ingresa en el corazón del hombre. Bien, el creyente debe tener compasión como la que tuvo Jesús viendo un mundo que está caído en pecado y darle la oferta universal de la salvación al mundo, ¿no? Bien, debe tener compasión. Podemos leer allí un texto que dice Mateo 28 y 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y doctrina a todos los gentiles bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe tener compasión por un mundo caído en pecado y darle la posibilidad de ser salvo. No solo el pecador gime, sino toda la creación. Es nuestro deber elevar los valores humanos. Acá está el ítem B. En esta dirección está la exhortación de Pablo a los Filipenses en capítulo 4, versículo 8. Debemos como cristianos elevar los valores humanos. Bien, leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Esto, todo lo bueno que hay en el mundo, en todos los campos. Porque también vamos a un concepto equivocado, ¿no? Que en el mundo está todo echado a perder y que en el mundo no hay nada bueno. Algún pastor se enemistó conmigo por lo que voy a decir a continuación, ¿no? Lo dije en un programa de radio y hubo un pastor amigo que se enojó bastante conmigo, dijo: un pastor no puede decir eso. Lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo mientras tenga fuerza y concepción, ¿no? del mundo que nos rodea. Yo decía en este programa de radio, pues me preguntaban si el cristiano podía escuchar música que no fuera cristiana.
me hicieron esta pregunta, un oyente. Y yo dije, para darle una respuesta a este oyente, que en el mundo hay muchas cosas buenas que no son cristianas y que son útiles y que merecen alabanza y merecen nuestra atención, ¿no? Y que no son cristianas. Un buen paisaje de la creación de Dios, no precisamente va a encontrar la cruz en las cataratas del Iguazú, pero le animo a que un día la conozca. Es una obra de arte de nuestro Creador, que usted va a disfrutar, una de las maravillas de la creación de Dios, como hay tantas, montañas, lagos, paisajes, diseñados por el Creador y que podemos disfrutar y que no tiene precisamente la cruz en el medio del paisaje. O que no están en la Biblia, ¿no? El cerro de 7 colores en Punamarca, allá en San Luis. No dice la Biblia, alaba y visita el cerro de 7 colores. No hay nada en la Biblia sobre esto. La Biblia se escribió en el mundo oriental. No, hay obras de arte maravillosas para disfrutar, un cuadro, una escultura, una artesanía, construcciones que podemos disfrutar que no son cristianas. Quizá lo que le hicieron ni conocían a Dios, pero que son dignas de que el ser humano las conozca, las visite, ¿no es cierto?, disfrute de lo que otro ser humano ha podido crear en su arte. Hay mucho arte, ¿no?, para disfrutar en el mundo. Podemos tener un excelente libro de lectura que no es cristiano precisamente. Hay muchos buenos libros, mucha buena literatura que nos va a edificar y que nos va a hacer crecer, que nos va a abrir la cabeza. Y a lo mejor no tiene ni un pasaje de la Biblia, pero son escritores que han sido inspirados en su profesión o en su arte, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, poemas, poesías, que no son cristianas, pero que nos llenan el corazón. Escuche lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Hay muchas cosas que hay música excelente, inspirada en la letra, en la composición, que son arte, ¿no? Música de cámara, música clásica, música que tiene poesía, música que a veces letras que le hablan al amor, al paisaje, a la pareja, ¿no? Y que no dice después de la batalla nos coronará. ¿Me entiendes? Sin embargo, podemos disfrutar, ¿por qué no? Si no, usted tiene que ir en vez de ir a pasear un día con sus chicos, llevarlo al parque, ¿no? A que pasen un día lindo y jueguen los juegos. Usted tendría que ir al Monte Calvario a llevar a los chicos. ¿Me entiende? No. Es decir, hay cosas en el mundo que se pueden disfrutar y que no son pecado. Y que no todo necesariamente tenemos que ponerlo en la Biblia para poder disfrutarlo. Cosas hermosas, cosas bellas, cosas lindas que están en el mundo y que, ¿por qué no podemos disfrutar de ello? Un buen libro, una buena lectura, una buena obra de teatro, ¿por qué no? Una buena película, películas que le van a conmover el alma, que le van a hacer llorar. Claro, no. Si usted me pregunta como pastor, yo no le voy a decir vaya a ver un recital de los Rolling Stones. Vaya a un recital de Galante. No, porque esto no le va a dejar nada. Esto es para... No, pero si usted me dice, no, hay cosas que son bonitas y que si uno pudiera o puede,
¿Por qué no? ¿Qué tiene de pecado? ¿Es cierto? Entonces yo decía esto al oyente y hubo un pastor que me escuchó que tenía que ver con el programa de radio y bueno, hizo que me levantaran. Yo estaba casi fijo en ese programa. Entonces le recomendó al conductor que no me diera mal lugar. Dice, ¿cómo un pastor va a aconsejar a un oyente que puede escuchar música del mundo? Y si hay música hermosa en el mundo. Claro que no le voy a aconsejar que escuche rock metálico, que escuche lambada, que escuche rap, que escuche esa música casi diabólica, ¿no? Música que ha nacido en las drogas, en el ocultismo, en la violencia. Pero antes que esa música apareciera, había música fantástica en las sociedades, que están hechas por profesionales, están hechas con los mejores instrumentos, con la mejor acústica, con algo dirigido al alma del hombre, a las emociones del hombre. ¿Por qué no? ¿Cuál es el pecado de disfrutar de esas cosas? Yo a veces prefiero entre una cumbia cristiana, que a veces está con un rap cristiano, a veces prefiero enganchar alguna buena música secular, ¿no? Que me deje algo, que me inspire algo, y no escuchar, porque a veces están los cristianos que son más mundanos que los mundanos, ¿no? La música cristiana. Y aparte hecha sin profesionalidad, media atada con alambre, agarrada de los pelos, ¿no? Y bueno, pero habla de Cristo. Entonces ya parece que está vacunada esa música porque tiene a Cristo. Y no toda música porque habla de Cristo, ¿no? Es cristiana. No todo libro porque hable de Cristo es cristiano. ¿Entiende? Entonces hay buenos libros, hay buena literatura, hay buenas cosas que podemos disfrutar en el mundo, sin ser precisamente cristiano. Bien. Dice que el cristiano tiene que tratar de apoyar todo lo bueno que hay en el mundo, en todos los campos, en el trabajo, en el arte, en la cultura, en la verdad, en la justicia, la libertad, porque esto está bendecido de Dios y promocionado por su gracia. Vamos a leer algún texto, Romanos 8, del 19 en adelante. Romanos 8, del verso 19 en adelante hasta el 23. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. El mundo, la creación espera que los hijos de Dios se manifiesten. Las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es saber la redención de nuestro cuerpo. El universo entero espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Toda la creación. El creyente tiene el derecho y el deber de comprometerse a favor de las causas justas, la última acá abajo, ¿no? Como la paz, la verdad, ¿no? La justicia, la libertad. Tenemos el derecho de oponernos contra el hambre, el racismo, el desempleo, la violencia, la guerra, la tortura. Esto se le llama derechos humanos, ¿no? Pero tenemos como cristianos que comprometernos con las causas nobles, justas, buenas. Porque lo dice el apóstol, todo lo bueno, todo lo puro, lo que tiene buen nombre, en esto ocúpese, ¿no? Todas las cosas buenas. ¿Cómo no vamos a estar a favor de la justicia, a favor de la verdad, a favor de los derechos humanos?
¿Cómo no vamos a estar en contra del hambre, del desempleo, de la guerra, de la pobreza? No, son incluso causas que han nacido en la fe cristiana y que el mundo adoptó, las sociedades adoptaron. Entonces no podemos desentendernos porque no somos del mundo, nuestro reino está en el cielo, nos vamos para el cielo y no nos importa tres pepinos lo que pasa acá abajo. No, somos luz del mundo, sal de la tierra, y tenemos un compromiso con la ciudadanía terrenal, a donde vivimos, ¿no? Y todo lo que sea justo y que haga, ¿no es cierto?, a la buena convivencia humana, tenemos que estar de acuerdo y apoyar y hacer toda nuestra parte para compartir esos valores, ¿no? Porque los valores de justicia, los valores de verdad, de libertad, todos esos valores tienen origen cristiano. No tienen origen en las sociedades humanas, tienen origen cristiano. Creemos que apenas hemos mostrado un poco de los más elementales factores que pueden desarrollarse en la materia de ética cristiana. Vimos por arriba algunos principios nada más, pero sí creemos haber conseguido exaltar la relación existente entre el reino de Dios, sus pactos y la conducta de los creyentes. Toda la vida cristiana lleva implícita la responsabilidad de exhibir las grandezas del reino. Todo debe ser hecho para la gloria de aquel que es soberano. Y hasta las pequeñas actitudes y pensamientos de los siervos de Dios deben estar impregnados de un sentimiento de nobleza y lealtad para con nuestro Rey y Señor. ¿Lo logrará? Sí. ¿Lo podremos lograr? Sí. Porque dijo el Señor, mayor es el que está en mí. Porque dijo el Señor, hay salida para la tentación. Porque dice el Señor que el que se somete a Dios, el diablo huye. Porque dijo el Señor que estamos en una constante renovación de nuestra mente. Renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Una constante renovación. Y por último, porque el Señor dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Se puede, con la ayuda del Señor, estando en el Señor, se puede tener en la vida una ética cristiana. En todas las áreas de la vida humana, la vida familiar, la vida personal, la vida cívica, la vida de ciudadano, podemos tener una ética cristiana con la ayuda del Señor. Por acá nos estamos quedando, va a recibir el cuestionario que tiene 17 preguntas y contéstelas para ya concluir este tema. Nos ponemos de pie, damos gracias al Señor, gracias por acompañarnos. Me quedará algún plus que lo vamos a agregar a la clase que viene, acompañando a Pablo, que también está en los tramos finales de su materia, ¿no? Así que yo le voy a acompañar 2 o 3 clases, pero en ética cristiana por acá concluimos, ¿no? Voy a agregar algún tema cortito que sume a lo que ya vimos, pero eso es para el lunes que viene, ¿no? Por acá me quedo, Dios les bendiga. Los hermanos que están en las redes y quieren hacer el curso, contáctese con Nancy, que está mandándole el cuestionario y le va a corregir para tener la calificación anual, ¿no? A fin de año. Este año cerramos el ciclo número 2, segundo año. Y el año que viene entramos en el tercer año, así que no se lo pierdan. Damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te alabamos en esta tarde, dándote gracias por acompañarnos en todos los meses y la semana que hemos transitado en este año 2024, considerando tu palabra, aprendiendo de ella. Señor amado,
Gracias por la compañía de los hermanos a través de las redes y también en forma presencial. Ahora, Padre, vamos a recorrer las últimas semanas, finalizando este ciclo. Te pedimos también la bendición y así, Señor, podamos cerrar el año que ha transcurrido. En el nombre del Señor, amén y amén. Dios te bendiga. La paz.